En este video vamos a ver cómo utilizar las funciones de fecha, vamos a calcular antigüedades, edades y además vamos a trabajar con estadísticas, continuando con lo visto en la unidad 2. Para colocar la fecha del día en una celda, si la escribimos 01 del 11 del 2018, esta fecha permanecerá fija en la planilla. Si yo quiero colocar una fecha actualizada, lo que tengo que hacer es lo siguiente: utilizar una función que permita la actualización diaria de esta fecha. Para ello vamos a colocar igual hoy, un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, y vamos a dar enter. Hemos obtenido la fecha del día de manera actualizable, siempre y cuando que la pila de la computadora no se esté agotando. De esa manera obtendremos la fecha actualizable. Esta fecha, como ya hemos visto también en el video de los formatos, puede ser cambiado su formato yendo a número, fecha, y acá tenemos los distintos modelos de fecha. Y recuerdo también que en personalizada todos los que tengan D, M e Y significan formatos de fecha. Si quiero colocar fecha y hora, tengo que utilizar la función ahora. La función ahora, sin ningún tipo de argumento, coloca la fecha del día y la hora que también toma del reloj de la máquina. En esta planilla tenemos los datos de los empleados con su legajo, su sexo, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, en qué sucursal trabaja, si tiene o no empleados a cargo, su sueldo. Y queremos calcular la antigüedad. Para calcular la antigüedad entre dos fechas y que nos arroje un resultado correcto y exacto, lo que debemos hacer es utilizar una función que no se encuentra en el asistente de funciones, no está documentada, y esa función es siFecha. La función es la siguiente: igual siFecha, abrimos paréntesis, y lo primero que debemos colocar es aquella fecha que sea más antigua. En este caso, como queremos calcular la antigüedad de la persona, debemos colocar como la fecha más antigua la fecha de ingreso. Luego colocamos la fecha nueva o aquella fecha con la cual queremos comparar la antigüedad, en este caso del empleado. En este caso será la fecha del día de hoy. Y luego lo que tenemos que hacer es colocar entre comillas en qué queremos obtener el resultado de esa antigüedad. Si lo queremos obtener en años, en meses o en días. Las antigüedades se miden en años, por lo tanto lo que tengo que hacer es poner entre comillas la Y de years y cerrar paréntesis y dar enter. En este caso la celda tiene un formato que no será adecuado, que tiene formato moneda. Deberé proceder a ponerlo en número y además, como los años no llevan decimales, procederé a quitarle los decimales. De esta manera el primer empleado tiene 15 años de antigüedad. Observemos que la fecha del día de hoy está puesta en una celda que es B4, para que cuando yo copie la fórmula hacia abajo dé correctamente. Recordamos, unidad anterior, el uso del valor absoluto. Por lo tanto, me posiciono delante de B4, presiono la tecla F4, coloca los signos pesos y automáticamente doy enter y puedo copiar la fórmula hacia abajo. Para calcular la edad procedemos de la misma manera, pero en este caso tengo que utilizar la fecha de nacimiento. Igual, si fecha, tomo la fecha de nacimiento, coloco punto y coma, tomo la fecha del día de hoy, punto y coma, y también quiero obtener años, así que escribo entre comillas la Y de years, absolutizo directamente antes de dar enter presionando F4 y doy enter. Y hemos obtenido así, de esta manera, las edades de los empleados de esta organización. La fórmula siFecha también permite calcular la cantidad de meses entre dos fechas. Si yo quisiese saber la cantidad de meses que han pasado desde que la persona ingresó a la organización al día de hoy, bueno, uso la misma fórmula, siFecha, tomo la fecha de ingreso, coloco punto y coma, tomo la fecha del día de hoy y ahora voy a colocar entre comillas la M de month.
De esta manera, para el primer empleado me está dando 185 meses. Y si quisiera calcular la cantidad de días entre dos fechas, haría de lo siguiente. Si fecha, tomo la fecha de ingreso, tomo la fecha del día de hoy, y para poner días o calcular días, entre comillas, la D de days. Y ahí hemos obtenido la cantidad de días entre dos fechas. Muy bien. Ahora vamos a proceder a realizar algunas estadísticas, continuando con la explicación dada en la unidad anterior. En la unidad anterior habíamos visto aquellas fórmulas estadísticas que permitían contar celdas. ¿Sí? Contar celdas con contenido, con alfanumérico, contar celdas con contenido numérico o contar celdas vacías. En este caso vamos a utilizar una función que permite contar celdas de acuerdo a una condición. En este caso me dice cantidad de empleados de sexo femenino. Tenemos la columna de sexo, donde tenemos M para masculino, F para femenino, pero solamente me está pidiendo contar aquellos que sean femeninos, o sea, los que tengan la F. Entonces, el contar no sirve porque contaría, primero que no permitiría contar celdas con texto, daría 0. El contara serviría solamente y me contaría absolutamente todas las celdas. El contar punto blanco contaría celdas vacías, cosa que no hay. Entonces necesitamos utilizar la función que es contar punto sí. La función es la siguiente, igual contar punto sí. Abro paréntesis y la sintaxis es la siguiente. Debo colocar el rango donde quiero contar, en este caso será el sexo, lo selecciono, punto y coma, y me solicita después poner el criterio. El criterio sería la condición por la cual yo necesito contar en ese conjunto de celdas. La condición va siempre entre comillas y la condición se va a armar con los signos de comparación matemáticos, mayor, igual, menor, distinto, mayor o igual o menor o igual. En este caso estoy buscando que sea igual a F. Entonces, directamente entre comillas pongo la letra F y para Excel esto representa que va a buscar dentro de ese rango de celdas cuando encuentre una F. O sea, es igual que colocar el signo igual. Cuando dé Enter me da exactamente 20 empleados de sexo femenino. Esta es entonces contando con igualdad de acuerdo a, en este caso, sexo. La siguiente dice cantidad de empleados cuyo sueldo supere los 1.500 pesos inclusive. La siguiente dice cantidad de empleados cuyo sueldo supere los 15.000 pesos inclusive. En este caso mi condición va a ser numérica, voy a tener que utilizar algún símbolo de comparación, ya sea mayor, menor, igual, distinto. Y ahora voy a tener que mirar en la columna de sueldos. Entonces, igual, contar punto sí, abro paréntesis, ahora mi rango es la columna de sueldos, y la condición o el criterio es, entre comillas, mayor a 15.000, mayor o igual a 15.000. Obsérvese que, aunque sean números, van entre comillas, los signos de comparación también. Todo el criterio o condición va entre comillas. Muy bien. Y hemos obtenido entonces 28 empleados que cumplen con esta condición. El tercer caso dice cantidad de empleados con más de 45 años. Contar punto sí. Y ahora mi rango es el de las edades. Bien. Y mi criterio, también entre comillas, que superen los 45 años, por lo tanto, tengo que colocar el signo mayor a 45. Cierro
y hemos obtenido la cantidad de empleados cuya edad es mayor a 45. Este último caso, del contar puntos i, dice cantidad de empleados de la sucursal y acá me colocan la sucursal. ¿Sí? Si no dijera la sucursal aquí, tendría que venir en este rango y escribir, obviamente, la condición o el criterio, escribir la letra B. Pero podemos hacer lo siguiente. Contar puntos i, abro paréntesis, el rango de las sucursales lo tengo que tomar, punto y coma, y en lugar de escribir la letra B, vengo y tomo la celda que contiene, en este caso, la sucursal B. Entonces automáticamente hago referencia a esa celda. Doy Enter y hemos obtenido 10 empleados que trabajan en la sucursal B. ¿Para qué sirve esto, digamos, tener acá la sucursal? Bueno, esto me permite que sea reutilizable. Si yo en este momento le digo sucursal A, cuenta la cantidad de empleados de la sucursal A. Si lo cambio por D, cuenta la cantidad de empleados en la sucursal D. Esto lo hace reutilizable. De la otra manera, si no tuviera las sucursales acá, tendría que referirme a la fórmula y cambiar el criterio de búsqueda. Ahora pasemos a las otras estadísticas que tenemos acá abajo. Dice total de sueldos del personal masculino. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que haga una suma de los sueldos para aquellos empleados masculinos. En este caso, entonces, no tengo que contar, sino que tengo que sumar. Entonces, para esos casos existe el sumar.si. Igual, sumar.si, abro paréntesis y la sintaxis es la siguiente. Rango, el criterio y rango de suma. O sea que primero va el rango y después luego coloco el criterio que busco en ese rango y después indico el rango de suma. Entonces acá dice cantidad total de sueldos del personal masculino. Entonces, ¿qué busco yo? Busco en la columna de sexo el criterio que estoy buscando es que sea masculino, entonces entre comillas pondré la M y luego tengo que decir qué es lo que quiero sumar, qué rango quiero sumar. Entonces, seleccionamos el rango de sueldos, cierro paréntesis y hemos obtenido el total de sueldos del personal masculino. Podemos aprovechar y colocar formato moneda porque estamos hablando de dinero. La siguiente dice, total de sueldos de aquellos empleados que ingresaron a la empresa antes del año 2000. Bien, necesito entonces la fecha de ingreso y necesito la columna de sueldos para sumar los sueldos. Muy bien, en este caso, igual sumar.si, abro paréntesis, lo que necesito es la columna de fecha de ingreso. ¿Con qué criterio? Bueno, necesito que el criterio sea menor al 1 de enero del año 2000. Entonces, entre comillas, colocaré menor 0101 del 2000. Cierro las comillas. ¿Y dónde tengo que sumar? Tengo que sumar en la columna de sueldo. Cierro paréntesis y hemos obtenido el total, vamos a proceder a ponerle formato moneda, hemos obtenido el total de sueldos de aquellos empleados que entraron antes del año 2000. Y en el último caso, o en el último ejemplo que vamos a ver, dice total de sueldos de la sucursal A. Esto es similar a lo que hicimos en el contar recién. Tengo la sucursal colocada acá, de tal manera que la fórmula que yo ponga acá va a permitir hacer el total de sueldos según la sucursal que esté puesta en esta celda. Igual sumar.si obviamente la columna de sucursal la tengo que seleccionar
Y el criterio ahora, en lugar de poner igual a A, voy a tomar la celda que contiene, en este caso, la sucursal A. Voy a tomar ahora el sueldo. Cierro paréntesis y hemos obtenido el total de sueldos, en este caso, de nuestra sucursal A. Si yo cambio acá y digo sucursal B, ahora tenemos el total de sueldos de la sucursal B. Hemos hecho reutilizable esta función sumar.si para cualquiera de las sucursales de nuestra empresa. Bueno, espero que esto les sirva para poder practicar el ejercicio, que nuevamente lo dejo para que ustedes puedan resolverlo al mismo tiempo.